Vamos a ver algunas cosas, algunos detalles que nos dejó nuestro amado Jesús la última semana antes de morir. Y precisamente porque era un tiempo en el que ya se acercaba su muerte, tenemos que estar mirando un poco qué cosas dijo Jesús, qué cosas hizo Jesús, qué detalles nos dejó en la palabra, porque eran momentos muy importantes. Yo creo que él, antes de morir, le interesaba, ¿verdad?, dejar algunos detalles plasmados para que nosotros entendiéramos muchas cosas. Entonces voy a hacer 2 o 3 detalles para que podamos recibir lo que el Señor quiere en esta mañana. Amén. Así es. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 20 de Mateo. Y leo a partir del verso 1, capítulo 20 de Mateo, verso 1 en adelante. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza y les dijo: id también vosotros a trabajar en mi viñedo y os pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo alrededor de las 5 de la tarde. Y salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué habéis estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Les dijo: id también vosotros a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más. Pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y los has tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor de un día. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Amén. Creo que ya muchos de nosotros empezamos a entender, ¿verdad, no?, cuál es el contenido del mensaje de en esta mañana. Vemos como un terrateniente sale a contratar esos obreros para su viña y sale a las 6 de la mañana, a las 9, al mediodía, a las 3 de la tarde,
y a las 5 de la tarde, poco antes de ponerse el sol. Y vemos también que en aquel tiempo y también ahora, mucha gente ocupaba y contrataba a los trabajadores que se sentaban en la plaza del pueblo esperando que alguien tuviera misericordia y les diera el trabajo y el sueldo de un día. Yo esto puedo verlo en mi pueblo y en algunos pueblos, donde ya a partir de ahora los inmigrantes se ponen en la plaza lo mismo que antes. Y la gente va allí en su coche y elige a unos cuantos y se los lleva para trabajar unas horas. Yo sé que los que son más trabajadores se conocen y ya la gente les conoce, y son los que son contratados. Pero los que son menos trabajadores se quedan sin trabajo. Y hay algunos que no lo son mucho y no les contrata nadie. En ese pasaje, curiosamente, pasaba lo mismo. Los primeros en ir al campo recibían el salario de un día y los otros que hacían menos horas deberían de recibir la mitad o una tercera parte o una quinta parte. Pero en este caso, el que contrató, el dueño, quiso pagar igual al que trabajó una hora que al que trabajó todo el día, con su esfuerzo, con su sudor, trabajando de sol a sol, como se hacía antes. Y en cambio, el dueño quiso pagar a todos por igual. Y vino a mi mente, sobre todo los últimos que fueron contratados, eran los más torpes. A lo mejor ya los más mayores no tenían fuerzas. Nadie se fijaba en ellos. No tenían preparación, entrenamiento, no tenían opción. En una palabra, dependían de un patrón misericordioso, no de un patrón que tuviera en mente aprovecharse lo máximo de sus fuerzas y de tener un poco más de dinero al cabo del día, sino que dependían de alguien que tuviera misericordia, que les diera una sola oportunidad que a lo mejor no merecían. Y estaba pensando en esto, y ¿qué nos puede decir esto a nosotros? ¿Qué quiere darnos a entender Jesús 3 días antes de morir con esta parábola? Pienso que sería interesante recordar qué somos nosotros delante de Dios. Y quiero leer en primera carta a los Corintios, capítulo 1, 26 y 28, y el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. 1 Corintios 1, 26, 28. Hermanos, considerad vuestro propio llamamiento. ¿Cómo os llamó el Señor? No sois muchos de vosotros sabios, según criterios meramente humanos. Tampoco muchos sois poderosos, ni muchos de vosotros sois de noble cuna. Pero Dios escogió
lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Y también escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para avergonzar lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Podemos entender qué realmente somos nosotros, cada uno de nosotros, delante de Dios. Algunos de nosotros, cuando fuimos llamados, quizás nos creíamos que teníamos inteligencia o teníamos carreras o estábamos preparados o teníamos dinero o teníamos una posición. Pero yo creo que realmente cuando nos llamó el Señor, delante de Él no éramos nada. Otros tratábamos de buscar aquí y allí y más allá y no encontrábamos nada. No sabíamos dónde ocultar nuestra soledad y nuestro vacío. Eso, por ejemplo, me pasó a mí cuando me llamó el Señor. ¿Te acuerdas tú cómo estabas cuando el Señor te llamó? ¿Qué eras? ¿Cómo te sentías? Hasta que un día alguien te dijo, ven a mi viña. Quedas contratado. Y él no miró realmente lo que eras en sí, si valías mucho o no valías nada, si tenías esos impedimentos tan grandes que te esclavizaban y que te avergonzaban, o que te sentías sola o solo y pensabas que nadie podía entenderte. Pero Él vino y te dijo, amigo, amiga, ven a mi viña. Yo quiero contratarte. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, porque no éramos nada, no teníamos nada. En cambio, Él nos miró y nos dijo, ven a mi viña. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Ese es el patrón misericordioso. No es un patrón humano que nos mira con intereses propios y velados, que quiere de nosotros lo mejor a cambio de un sueldo, que busca su provecho. La sociedad busca su propio afán, su propio provecho, y no sabe y no mira lo que hay en nuestro interior. Pero nuestro Dios mira nuestro corazón y es el patrón misericordioso que nos dice, ven a mi viña. ¿A cambio de? De nada. Porque envió a su Hijo Jesucristo para que Él, por su muerte y su resurrección, tuviéramos ese derecho, sin tener nada, sin ser nada, de ser contratados por nuestro Señor y por nuestro Creador. No nos engañemos. Tú y yo éramos como los obreros de las 5 de la tarde.
los últimos, los que quedaban ahí en la plaza. Así éramos tú y yo hasta que vino el patrón misericordioso y nos contrató. Y es más, cuando terminó el día de trabajo, nos pagó el sueldo completo. Amén. Fíjate, el sueldo completo. Y a veces, quizás algunos, no sé por qué motivos, por envidia quizás, porque quieren ser los primeros en los bancos, porque se sienten más religiosos, porque se sienten mejores que los demás. Esos son los que le dicen al patrón, ¿y por qué? ¿Y por qué ese que trabajó una hora recibe lo mismo que yo? ¿Y por qué? Yo tendría que recibir más que ese. Yo soy más inteligente, tengo más dinero, tengo más posición. ¿Y por qué? Pero el Señor dice que le respondió, ¿y qué te importa a ti lo que yo quiero hacer con mi dinero? Para Él todos somos iguales. No hay diferencia ninguna en el reino de Dios, porque está hablando del reino de Dios. Y en ese reino del Padre, Él nos mira y nos trata a todos con infinita misericordia. Y gracias, y damos gracias al Señor, gloria sea a Él, ¿no? De que no hay diferencias en el reino de Dios. No la hay. Pablo nos dice que éramos lo insensato del mundo, lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo. Eso éramos todos, hasta que Él nos rescató. Porque en Él somos el tesoro precioso, la niña de sus ojos, somos lo más importante. Pero para aquellos que todavía no le conocen, para todos aquellos que se encuentran vacíos, que se sienten inútiles, que se sienten despreciados, que se sienten olvidados, incomprendidos, enfermos, tullidos, no importa. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. El Señor cada momento pasa por cualquier plaza y rincón de tu vida y te dice, ven amigo, amiga, ven a mi viña. Y hasta que sea el último momento del último día, antes que venga el Señor, Él estará dispuesto a contratarte para su viña. Amén. No hay exclusión en el reino de Dios. ¿Entiendes bien? No hay exclusión en el reino de Dios. Y hasta el último momento tú tendrás oportunidad de recibir a Cristo y de tenerle como su Señor y su Salvador. Amén. Es una invitación que quiero darte hoy. Mientras hay tiempo, hay esperanza. Y Jesús sigue su camino y va acercándose a la muerte. ¿Y qué pensará Jesús en esos momentos? Y leo unos versículos más adelante, en el versículo 24 de Mateo, versículo 29 al 34, y dice, una gran multitud seguía a Jesús cuando él salió de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero la multitud los reprendía para que se callaran.
pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieres que haga por vosotros?, les dijo. Señor, queremos recibir la vista. Y Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista y le siguieron. La gente que le seguía, sus discípulos y toda la gente, ni siquiera querían que los ciegos se acercaran a Jesús. Y les mandaban callarse y les reprendían. Pero Jesús debía pensar, quizás, aquí creo que puede ser, aunque no lo dice, voy a hacer el último milagro antes de morir en la tierra. Y Jesús no desaprovechó la oportunidad, ¿verdad?, ¿no?, para atenderles, para sanarles y para darles la vista. ¿Eran los últimos en recibir la gracia de Jesús? No lo sabemos, a lo mejor sí. Y quiero deciros según el contexto que vemos aquí, esto pasa en el mismo camino antes de entrar en Jerusalén y ser proclamado rey, querían hacerle rey, ¿verdad?, ¿no? La gente que estaban con Jesús, más bien debían querer proteger a Jesús, porque para ellos el reino de los cielos no habían entendido muy bien qué era. ¿Sabes la palabra que usaba más Jesús? El reino, el reino, el reino de los cielos, en todas las parábolas. Y ellos entendían que el reino de los cielos era otra clase de reino, no el que había dado Jesús, sino otro reino, de tal manera que estaban dispuestos a aceptarle como rey y le recibieron como rey, como veremos. Entonces ellos debían estar un poco confundidos y protegían a Jesús y no querían que esos lastimosos, ciegos y leprosos que había por ahí, ¿verdad?, ¿no?, se acercaran a él. Ahora el rey tenía que ser rey para ellos. Le seguían miles de hombres y mujeres y querían hacerlo rey. Y un hombre tan poderoso tenía que ser nuestro rey y tenía que ser recibido en Jerusalén como rey y tenía que tener un trono. Y claro, un rey con un trono no es bien visto que esté rodeado de gente inmunda, de gente que no tiene nada, de gente que nadie quiere. Por eso lo reprendían. Además, eran alborotadores, estaban sucios y cada vez gritaban más y más y más y molestaban, claro, no, al rey. Entonces pensaban, tenían que proteger al rey de esa clase de gente. Amigos, cuidado, no caigamos nosotros en el mismo error a veces, que consideramos a algunos que no tienen derecho a ocupar su lugar en el pueblo de Dios, en el reino de Dios. Recuerdo una vez que en un país que yo visitaba, me dijeron, en esa iglesia de ahí, prohíben a los drogadictos que van mal vestidos y tienen pendientes y tienen tatuajes, o a las mujeres que llevan cierto tipo de ropa, ¿verdad?, ¿no?, y les prohíben entrar en una iglesia. Esto sucede en muchas iglesias todavía, ¿eh?
porque miran la vestimenta y si van mal vestidos o no van de acuerdo con las normas religiosas que hay, se quedan en la calle y no les permiten entrar para que no escandalicen. Todavía hoy, y yo me pregunto, ¿eso le gusta a Jesús? ¿Él se escandaliza de algo? ¿Tiene él algún miramiento? ¿Tiene alguna norma para entrar en el reino de los cielos? Nos dejó normas y principios para que todo aquel pueda entrar en el reino de los cielos. ¿Y por qué nosotros a veces tenemos normas, a veces no escritas, pero sí que las tenemos en nuestro corazón o en nuestra mente, y empezamos a señalar quién tiene derecho de entrar en el reino de Dios y quién no tiene derecho a entrar en el reino de Dios? Y juzgamos y apartamos los unos de los otros por categorías, por religión, etcétera, etcétera. Y os digo, como vemos aquí, que el Señor no tiene discriminación ninguna para con nadie. Y para Él todos somos iguales. Y una iglesia siempre tiene que estar abierta a quien quiera que venga. Digo, a quien quiera que venga aquí, a escuchar la palabra, a ser bien recibido, a sentarse entre nosotros, a recibir abrazos y a recibir una palmada en el hombro. Ahora no, de acuerdo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. ¿Entendéis bien cómo Dios trata a las personas y cómo a veces nosotros hacemos la diferencia? No hay diferencia en el reino de los cielos. Aleluya. A veces las personas que necesitan a Cristo, que se sienten rechazadas por la sociedad, que se sienten juzgadas por la sociedad, parece como que quieren acercarse a Jesús, necesitan acercarse a Él, pero a veces nosotros somos la barrera, el impedimento para no permitir que ellos se acerquen al Maestro, cuando deberíamos ser totalmente lo contrario. Nosotros deberíamos ir a buscarles, a aceptarles y a acercarles al Maestro. Aleluya. Entonces, el Evangelio hoy, igual que en aquel tiempo, es un Evangelio que tiene que acercar a las personas, que nadie tiene que sentirse rechazado y que todos tienen la oportunidad de chillar, de gritar, ¿verdad? ¿No? Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y cuando más chille y más grite, más tenemos que escucharles. Y Dios tendrá misericordia de todos los que se acercan aquí. Aleluya. Amén. Y la última parte que quiero hablaros, sigo en la palabra, en el capítulo 21 de Mateo, a partir del verso 1. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí mismo encontraréis una burra atada y un burrico con ella. Desatadlos y traédmelos.
Si alguien os comenta algo, decidle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Hay un predicador famoso que escribió comentando estos versículos. Y dice él, cuando lleguemos al cielo, yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. A lo mejor alguno de vosotros querréis ir a hablar con María, la madre de Jesús, o quizás con Pablo, o con Pedro, o con Abraham, ¿verdad, no? O con Salomón o David. Dice él, yo lo primero que haré es que quiero conocer al tipo del asno, al dueño del asno, ¿sí? Y dice, no sé su nombre y tampoco qué aspecto tendrá, pero solo sé una cosa. Le dio un asno a Jesús el día que él entró triunfante en Jerusalén. Jesús, el Rey de Reyes, se subió encima de su asno. Y en aquel momento me gustaría preguntarle, ¿cómo sabías? Lo normal era que si alguien te viene y te dice, mira, mi señor quiere tu asno y tu burrico, a lo mejor no tenía más, entrégaselos, lo normal sería, ¿y quién es tu señor, verdad, no? Pero él no puso ninguna objeción. ¿Cómo sabías que era Jesús quien necesitaba un asno? ¿Tuviste una visión? ¿Recibiste un telegrama? ¿O se te apareció un ángel en tu plato de lentejas? ¿Cómo sabías? ¿Te fue difícil entregarle tu asno a Jesús? Quiero hacerle esta pregunta porque a veces es duro para nosotros entregarle nuestro asno al Señor. ¿Me entiendes? Muchas veces es dificilísimo entregarle nuestras cosas al Maestro, porque somos egoístas, porque queremos lo nuestro y no miramos lo que Él necesita. No miramos lo que Él nos pide. A veces hacemos el sordo y es como si no queremos escucharle. ¿Cómo te sentiste cuando viste a Jesús montado en tu asno, rodeado de miles de gente que exclamaban, gloria a Dios en las alturas, hosana al Hijo de David? Y ahí estaba el Maestro, precisamente montado en tu asno. ¿Tú sabías, se te ocurrió alguna vez que un día el Hijo de Dios montaría en tu borrico? ¿Te diste cuenta que ese simple hecho quedaría grabado para siempre en la palabra de Dios? Si recapacitamos, amigos, en estas cosas, en estos pequeños detalles, algunas veces tengo la impresión, yo personalmente, de que Dios quiere que le dé algo y a veces no se lo doy. Y entonces me siento mal porque he perdido una oportunidad de darle mi asno al Señor. Y a veces no se lo doy porque soy egoísta, como decía. A veces muy pocas le doy lo que me pide a Dios y entonces cuando yo hago
lo que me pide Dios, me siento bien, porque ese regalo mío, Jesús lo va a aprovechar para su reino. A veces podemos preguntarnos cuántas veces las pequeñas obras de cada uno pueden significar grandes cosas para el Señor y para su reino. Cada uno de nosotros tiene su pollino, su asno, para entregarle al Señor. Lo importante es que cuando Él se acerca y nos lo pida, nosotros se lo demos. Es muy probable que Dios muchas veces nos pida montar en nuestro asno y entrar en las puertas de otra ciudad, de otra nación, de otro corazón, de otra vida, que no sabemos, pero Él sí lo sabe. La pregunta es, ¿le vamos a permitir a Jesús montar en nuestro asno? ¿Se lo vas a entregar? ¿O vas a vacilar? El hombre que le dio a Jesús el asno es solo uno en una larga lista de quienes han dado pequeñas cosas a un Dios grande. Y cuando hacemos esto, Dios se manifiesta de una forma poderosa en nuestras vidas. Ojalá que nosotros pudiéramos formar parte de esa lista tan grande de hermanos y de hermanas en todo el mundo que están dispuestos a entregarle a Jesús lo mejor de sus vidas. ¿Cuánto egoísmo hay? Y lo había y lo habrá a veces en nuestros corazones. Reflexionemos todos en esta mañana.